lo que ha dicho el señor ministro en estos días es una repetición de lo que viene diciendo prácticamente todo el año. En realidad, no hay una intención, no vemos una intención real de incrementar el sueldo mínimo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Bueno, en su momento se había conocido que los gremios laborales dentro del Consejo Nacional de Trabajo habían planteado en un primer momento de que el sueldo mínimo se incrementa a 1.800 soles, de acuerdo a lo que podría costar la canasta básica familiar, que en realidad termina siendo mucho más. Pero negociaciones más, negociaciones menos, la bajaron y aún así no llegaron a ningún consenso. Y estamos en estos momentos en la línea telefónica con Julio César Bazán, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, para hablar sobre ese tema. Señor Bazán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos, muchas gracias por Señor la Bazán, llamada. ¿cuál es su expectativa referente a estas palabras del ministro Maurate de la cartera de trabajo sobre el anuncio del sueldo mínimo que tendría que hacer en los siguientes días la presidenta Boluarte? Francamente, lo que ha dicho el señor ministro en estos días es una repetición de lo que viene diciendo prácticamente todo el año. En realidad, no hay una intención, no vemos una intención real de incrementar el sueldo mínimo. Francamente, los trabajadores estamos extrañadísimos por la manera de lavarse las manos, señor ministro. La responsabilidad es del Ministerio de Trabajo. Él tiene que hacer el anuncio. Y ya también es cansado escuchar que serán muy responsables. Pero nosotros hemos demostrado técnicamente que tiene que haber un incremento que dé un primer paso para llegar al valor de la canasta básica. Nosotros hemos planteado un incremento de alrededor a 1.300 soles y eso demostrado técnicamente, y no hay mejor manera de ser responsables que haciendo uso de los cálculos adecuados con las fórmulas pertinentes. Y cuando usted habla que ya piensan mal cuando escuchan que van a ser técnicamente responsables desde el gobierno, ¿qué entiende por esa palabra? ¿Qué es lo que exactamente siente o piensa usted que realmente quiere decir el gobierno cuando usa la palabra que serán técnicamente responsables en el aumento del sueldo mínimo? Bueno, son las mismas palabras que ha dicho el presidente de la CONFIEP en el seno del Consejo Nacional. En buena cuenta, están tratando de mantener una sujeción a lo que los señores del empresariado plantean, sin tomar en cuenta que el desarrollo empresarial pasa necesariamente por las condiciones adecuadas de trabajo, y esto de los ingresos es vital para poder tener mayor productividad, mayor crecimiento y tener un desarrollo adecuado en la economía del país. Y lo que yo sé, señor Bazán, es que los gremios laborales, gremios sindicales terminaron exigiendo en su momento un sueldo mínimo a 1.800 soles, pero siendo consciente de la realidad, la bajaron y quedaron en 1.300 soles. Eso plantean ustedes. Hay una renuncia a una importante cifra de dinero para que se pueda llegar a un consenso, pero la CONFIEP o el gremio de empresas que conforman este Consejo Nacional de Trabajo, ¿a cuánto pretenden o proponen incrementar el sueldo mínimo? Mire, el valor de la canasta básica es la referencia para poder fijar un sueldo mínimo, porque el trabajador tiene que ser capaz de llenar sus necesidades básicas con el trabajo que realiza. Estar por debajo de la canasta básica familiar es precisamente exponer a los trabajadores a situaciones de total incertidumbre en sus familias. Y en ese sentido, nosotros consideramos que tenemos que llegar a un consenso entre el empresariado, el gobierno, para poder sanear la economía en el Ya, país. No claro. podemos tener una economía en la que solamente ganen quienes tienen el capital, y quienes trabajan, quienes producen, estén siempre marginados y precarizados. Claro, Entonces, por eso le pregunto, señor Bazán, ¿cuánto es lo que propone el gremio de empresarios que forman parte del Consejo Nacional de Trabajo referente al incremento del sueldo mínimo?
Los empresarios en esta ocasión no han ofrecido nada, no han planteado ninguna propuesta. Ellos señalan que no debería incrementarse el sueldo. Claro, están pensando en una economía en la que ellos ganan, pero los que producen viven en la situación más crítica permanentemente, ¿no? Claro, y ahí son los afectados los trabajadores. Y ustedes, cuando plantearon los 1.300 soles y no los 1.800 soles, no recibieron ni siquiera una empatía, una respuesta ciertamente positiva de los empresarios. De ninguna manera hubo posibilidades de entendimiento con ellos, porque durante todo el tiempo que estuvo funcionando la mesa técnica específica del sueldo mínimo, ellos estuvieron proponiendo permanentemente 0 soles. Lo que nos llama la atención grandemente es la actitud del gobierno también, porque el gobierno, haciendo sus análisis técnicos, llegaron a proponer que se incremente a 1.200 soles. Entonces, en realidad, de ahí retrocedieron y plantearon un incremento muy por debajo de esa propuesta. Finalmente, entonces, no observamos nosotros seriedad de parte del gobierno y sensibilidad de parte del empresariado, y ha quedado en esa situación el actual estado de cosas del incremento de la remuneración mínima. Nosotros exigimos por eso que de una vez por todas el ministro asuma la responsabilidad, no esté tirando el caso hacia la presidenta. Él le corresponde asumir la responsabilidad. Para eso es ministro. No puede estar pateando las cosas hacia adelante, asumiendo una responsabilidad irresponsable con los trabajadores, con la ciudadanía, con el pueblo, y tomando el pelo, francamente, a las organizaciones de trabajadores. Bueno, vamos a estar a la expectativa de cuándo exactamente sea este mensaje a la nación de la presidenta Boluarte anunciando el incremento del sueldo mínimo y de cuánto es este aumento que están dando. Muchísimas gracias, señor Bazán, por la comunicación alcanzada. Que tenga buen fin de semana. Buen día. Muchísimas gracias a usted.